Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Buenos días a todos, buenos días, buenas tardes o cuando lo escuchéis, que siempre me pasa lo mismo, pero buenos días ya casi ni eso, ya casi que las horas que son ni eso. ¿Qué tal todo? Espero que estéis bien, espero que la semana anterior haya sido buena y positiva y útil, o no, lo que tenga que haber sido. Una semana pasada por agua, de nuevo, pero ya con calor sofocante, por lo menos por aquí. Hemos pasado de los 19 grados a los de 30 y largos, 30 y muchos, pero bueno, el verano empieza la semana que viene, esta semana que entra, así que bueno, pues lo esperado, aunque sí que es verdad que he leído o he escuchado que no sé qué historias, un frente que viene por el norte de Europa, Noruega o por ahí, que se va a quedar estancado y que nos va a traer lluvias todo julio, sobre todo España y demás, así que ya veremos a ver cómo va el mes de julio. Y nada, esta semana un poquito mejor, ya estoy un poquito más recuperado, la voz un poquito mejor, esta es mi voz, no va a mejorar mucho más, pero bueno, ya un poquito mejor. Es verdad que he estado toda la semana bastante pachuchillo. Al final la caída fue el lunes, que ya tuve fiebre y todo, así que, pero bueno, ya mejor, ya bastante mejor. Estas cosas pasan con los resfriados de verano, o de casi verano, así que nada, bienvenidos y bienvenidas a otro. Cuando digo bienvenidos incluyo a todo el mundo. Bienvenidos a otro episodio de Ilustres Anónimos. Ya sabéis que este espacio donde navegamos un poco por los mares inexplorados de la historia, y bueno, pues intentando descubrir a veces misterios más intrigantes que la humanidad ha dejado, ¿no? Aparte también de movidas históricas, historias que nos interesen, curiosidades y demás. Yo soy Víctor, que nunca me presento. Soy Víctor y hoy vamos a emprender un viaje un tanto escalofriante. Nos vamos a adentrar en las sombras de lo desconocido y lo inexplicado, como últimamente estamos haciendo mucho eso. Y es que hoy nos encontramos en la penumbra de las desapariciones, aquellos sucesos que han dejado a los investigadores y a los entusiastas de los misterios con casi más preguntas que respuestas, la verdad. Con el eco un poco de las pisadas perdidas en el tiempo, nos adentraremos en la densa niebla de los acontecimientos que rodearon casos, por ejemplo, como el paso de Dyatlov, el incidente de Yuba County, la desaparición de Keith Reinhardt, entre otros. Keith Reinhardt es de una banda de música. ¿Qué fue lo que realmente sucedió con esta gente, con estos casos, ¿no? En general, ¿qué circunstancias condujeron a estos trágicos finales? ¿Vamos a poder desvelar alguna vez completamente la verdad detrás de estos enigmas? Bueno, pues un poco el hilo conductor de nuestro viaje de hoy serán estos misterios insondables, ¿vale? Uniendo los puntos entre los diferentes desapariciones que han marcado la historia de forma imborrable. Así que, si me hacéis el favor, me acompañáis en este viaje mientras desciframos juntos los secretos que estos ilustres anónimos han dejado detrás, ¿vale? Recordad que, bueno, aquí intentamos ser un poco faros, ¿no? en la oscuridad, ¿no? Llevando un poco la luz a estos misterios, ¿no? Oscuros y desconocidos de la historia. Así que, bueno, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestro viaje con el tema de hoy a través de las desapariciones más misteriosas del mundo, ¿vale? Y vamos a empezar con el primero. Que es el incidente del lago Anji-Kuni, ¿vale? Anji-Kuni, tal cual se dice. Este misterio se remonta a noviembre de 1930, ¿vale? Cuando un trampero experimentado llamado Joe Lavelle
decidió buscar refugio para pasar la noche en una aldea inuit familiar para él, ¿vale? En las orillas del lago Anjikuni, de ahí viene el nombre, en el norte de Canadá, ¿vale? Labelle, este hombre, Joe Labelle, conocía bien esa aldea, conocía bien la aldea, que en ocasiones previas se encontraba llena pues de actividad con alrededor de unos 2000 residentes, ¿vale? Vuelvo a repetir, era una aldea inuit, ¿vale? En el norte de Canadá, ¿vale? Pues eso, unos 2000 residentes. Las otras veces que había ido Joe Labelle se había encontrado pues eso con la población normal. Pero curiosamente esa noche la aldea estaba extrañamente en silencio. Al explorar un poquito más, Labelle lo que encontró fue que todos los residentes, todos y cada uno de ellos, habían desaparecido misteriosamente, ¿vale? Los lugares de las viviendas estaban vacíos, pero, como suele pasar muchas veces en estos casos, estaba todo, había comida, había ropa, es decir, estaba todo como si lo hubieran dejado todo deprisa y corriendo, lo que sugería que había habido una partida repentina, ¿vale? Que se habían ido de forma repentina. E incluso en una de las cabañas llegó a encontrar un pote, ¿vale? Un pote con un guiso recién cocido, ¿vale? Pero que ya estaba casi congelado, ¿vale? Imaginaros pues una aldea inuit, eso, en el norte de Canadá, pues eso, las temperaturas son bastante extremas. Incluso también se encontró con que había armas y municiones, ¿vale? Lo cual era bastante extraño, ya que esos artículos serían esenciales para la supervivencia en la tundra ártica, ¿vale? Es decir, si tú te vas de forma repentina y necesitas, bueno, pues lo suyo es que te hubieras llevado víveres, que te hubieras llevado incluso también las armas, ¿no? Estamos hablando de una zona en la que hay animales salvajes, bueno, pues del Carice, que puede ser osos, ¿no? Y cosas así, ¿no? Es decir, estamos hablando de una zona del mundo bastante difícil, ¿no? Bastante difícil, con lo cual es raro, ¿no? Encontrarte con que se han dejado todo, ¿no? Por lo menos todo lo esencial, ¿no? El misterio se profundiza un poco más cuando Labelle encuentra las tumbas del cementerio local abiertas también y vacías, ¿vale? Y una manada de perros siberianos utilizados por los inuits para el transporte, todos los habréis visto alguna vez, tirando de los bueno, no son carros, tirando de los trineos, perdón, muertos, esta manada de perros siberianos muertos por inanición, ¿vale? Es decir, cementerio, tumbas abiertas y vacías y una manada de perros siberianos muertos por inanición. Inmediatamente Labelle informa de la situación a la policía montada de Canadá, ¿vale? Que lleva a cabo una investigación, ¿vale? A pesar de las búsquedas que hicieron, que fueron bastante exhaustivas, nunca se llegó a encontrar ninguna evidencia que indicara lo que le había sucedido a los habitantes de la aldea. Nunca llegó a saberse nada. Nunca. Es decir, quedó como un misterio dónde y qué había pasado con esa gente, ¿vale? Las teorías que hay sobre lo que ocurrió varían. Bueno, ya sabéis que esto es lo habitual, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de cosas. Y estas teorías abarcan un poco desde la huida de los aldeanos debido a algún miedo no identificado, cualquier cosa, ¿no? Una migración en masa debido a escasez de alimentos, hasta especulaciones más sobrenaturales como abducciones extraterrestres masivas, ¿vale? Aquí las teorías, bueno, ya sabéis, excepto la última, las abducciones, ¿no? Que es algo más, bueno, más etéreo, vamos a decirlo así, es más difícil de probar o es más difícil de seguirle la pista, pero por ejemplo, huida de los aldeanos debido a algún miedo no identificado. Es curioso, ¿no? ¿Te dejas las armas? Es decir, si tienes miedo a algo, ¿no? O estás huyendo de algo, no te llevas las armas contigo. Es raro, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Con la siguiente, ¿no? Con la migración en masa debido a la escasez de alimentos. ¿Te vas y dejas todo? Estamos hablando de temperaturas extremas y demás. No te llevas alimentos, no te llevas los pocos alimentos que tengas, no te llevas los alimentos, no te llevas ropa, no te llevas armas, no te llevas nada. Bueno, es un poco curioso. Y es que, bueno, pues hasta el día de hoy
la desaparición de la aldea del lago Anjikuni sigue siendo uno de los misterios más intrigantes y sin resolver de la historia de Canadá. Así que bueno, pues es uno de los misterios con el que hemos abierto y que sigue sin resolverse. Bueno, pues desde la gélida quietud de Anjikuni vamos a viajar ahora hacia el suroeste, hasta las montañas verdes y frondosas de Vermont, en Estados Unidos. Aquí nos vamos a adentrar en el misterioso Triángulo de Bennington, ¿vale? El Triángulo de Bennington es una región, como decía, en el suroeste de Vermont, donde ocurrieron una serie de desapariciones inexplicadas entre 1945 y 1950, ¿vale? Mediados del siglo XX. Este área, que abarca varias localidades y, bueno, por lo que decía, vastas zonas de bosque, ha estado envuelta en misterio debido a las circunstancias desconcertantes que rodearon cada desaparición, ¿vale? Y es que aquí estamos hablando de más de una desaparición, ¿vale? Pues aquí va un resumen un poco de las desapariciones que ha habido, ¿vale? Midi Rivers en 1945, ¿vale? Midi Rivers, un experimentado cazador y guía local de 74 años, ya mayorcito, desapareció mientras regresaba de un viaje de caza. Estaba guiando a un grupo de cazadores en las montañas cuando se adelantó al grupo y fue visto por última vez, ¿vale? A pesar de la búsqueda, solo se llegó a encontrar un cartucho de rifle en un arroyo cercano. No se encontró nada más, ¿vale? No se encontró nada más. Paula Weldon en 1946. Paula, una estudiante universitaria de 18 años, ojo que nos vamos, son diferentes edades, ¿vale? No tienen tampoco nada en común. Decidió, ya digo, Paula, 18 años, decidió dar un paseo por el Long Trail, ¿vale? Que es una ruta de senderismo que recorre la longitud de Vermont, ¿vale? Fue vista por última vez en el sendero por una pareja que estaba a cierta distancia detrás de ella. Cuando llegaron al lugar donde la habían visto por última vez, pues Paula había desaparecido y Paula desapareció. Nunca se volvió a saber nada de ella, ¿vale? James Tedford, ¿vale? 1949. James Tedford, un veterano residente en la casa de retiro local, estaba de camino a su casa en un autobús después de visitar a familiares. Los otros pasajeros informaron que lo vieron por última vez en el autobús después de la última parada antes de llegar a Bennington. Sin embargo, cuando el autobús llegó a Bennington, Tedford no estaba en su sitio. Ojo, ni siquiera es que estuviera dentro de un bosque o no. No, es que estaba en un autobús con más personas y desapareció del autobús. Los pasajeros no se dieron cuenta o no se percataron de qué pasó con James Tedford. Desapareció del autobús. Llegaron a Bennington y en Bennington ya no estaba, ¿vale? Paul Jepson en 1950. Paul Jepson era un niño de 8 años, un niño de 8 años, hoy por hoy ya sería bastante mayor, si estuviera vivo. Desapareció de un corral de la granja donde su madre trabajaba, ¿vale? La madre dejó al niño jugando en el corral mientras ella alimentaba a unos cerdos, ¿no?, que tenían allí. Cuando volvió, el niño había desaparecido sin dejar ningún tipo de pista o rastro de qué había pasado con él, ¿vale? 8 años, Paul Jepson. Frieda Langer, también en 1950. Y es que esto fue solo 16 días después de la desaparición de Jepson, ¿vale? Frieda Langer, una mujer de 53 años, desapareció mientras estaba de camping con su familia cerca de la reserva Somerset, ¿vale? Langer se había caído en un arroyo y decidió regresar al campamento pues para cambiarse de ropa. Ya imaginaros, ¿no? De quedarse empapado, pues lo más cómodo es cambiarte de ropa. Pero nunca llegó, ¿vale? Nunca llegó. Langer es la única persona de las 5 que hemos hablado cuyo cuerpo sí que fue encontrado. Pero ojo aquí, estaba en tal estado de descomposición que no se pudo determinar la causa de la muerte, es decir, estaba ya completamente irreconocible y en un estado muy avanzado de descomposición, bastante curioso y raro, ¿vale? Estas desapariciones provocaron bastante miedo, ¿no?, y especulación. Algunas personas, las teorías, ¿no?, que corren es que
pensaron que podían haber sido víctimas de un asesinato en serie, de un asesino en serie, mientras que otros especulan con actividades, pues lo de siempre, sobrenatural, ¿vale? A pesar de las extensas búsquedas y de esta especulación, ninguno de los casos ha sido resuelto, ninguno de los cuerpos, excepto el último, fue encontrado, ni siquiera pistas, y sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de Vermont. Bueno, yo aquí también tengo la teoría de animales salvajes, es evidente. Sí que es verdad que se podría decir que al final un animal salvaje sí que va a dejar pistas, ¿no? de lo que hace o de lo que deja de hacer, es decir, tanto si es un oso como son lobos o como normalmente, bueno, pues se vería, ¿no? Se vería, pues eso, la actividad del oso, del lobo o de lo que fuera, ¿no? Pero en este caso, no sé, a mí me da que pensar, ¿no? Podría ser animales que se llevan a... Bueno, pues estamos hablando de un parque natural, estamos hablando de una zona con muchos bosques frondosos y demás. Habrá cuevas, habrá madrigueras, habrá un poco de todo. Bueno, pues podría ser. Es curioso, ¿no? Lo que sí que es curioso es que no se encuentre ningún rastro, ¿no? No se encuentre ningún cuerpo, no se haya encontrado nada. Y sobre todo ya lo que hace un poco que pensar en todo esto es un poco el caso de Frida Langer, ¿no? Que se encuentre el cuerpo en ese estado de descomposición. Bueno, es curioso, ¿no? Es curioso. Pero bueno, ahí sigue, ¿no? No se sabe nada, no se llegó a descubrir nada y bueno, pues el triángulo de Bennington es un poco como el triángulo de Bermudas, pero triángulo de Bennington. Y ahora pues eso, nos alejamos de la tierra firme y navegamos pues al Atlántico, donde se perdieron 2 aeronaves en circunstancias inexplicables. Y es que vamos a hablar de la desaparición del Star Tiger y el Star Ariel, ¿vale? El Star Tiger y el Star Ariel eran 2 aviones de la clase Tudor IV, ¿vale? O Tudor 4, ¿vale? Propiedad de la aerolínea British South American Airways, ¿vale? Por sus siglas en inglés, BSAA, ¿vale? Que desaparecieron sin dejar rastro en el Atlántico en 1948 y 1949 respectivamente, ¿vale? El Star Tiger, 1948. Pues en enero de 1948 el Star Tiger estaba volando desde Santa María, en las Azores, a Bermuda, ¿vale? Durante la fase final del vuelo, el avión, con 31 personas a bordo, desapareció sin enviar ninguna señal de socorro, ¿vale? Es raro, ¿no? Porque normalmente cuando tienen problemas o no sé, o pasa cualquier cosa se suelen enviar señales, ¿no? Los aviones normalmente están continuamente conectados con alguna torre de control, ¿vale? Incluso se les puede seguir. Es verdad que estamos hablando de siglo XX, de mediados del siglo XX, que la tecnología no estaba tan avanzada como ahora, pero tampoco estamos hablando de que fue la prehistoria de la tecnología, más que nada porque ya habíamos pasado la Segunda Guerra Mundial. Y si algo se tenía muy avanzado era el tema del seguimiento de barcos y de aviones y demás, ¿no? Sobre todo por el tema de, bueno, pues de tener un control sobre cuando alguien entraba en tu zona, ¿no? Vamos a decirlo así, en tu zona. Pero bueno, no se envía ninguna señal de socorro y en una búsqueda exhaustiva no se llegó a encontrar ningún rastro, ojo ahí, del avión o sus ocupantes. El informe oficial del incidente declara que se considera que la aeronave voló a una altura demasiado baja durante las condiciones climáticas existentes y se estrelló en el mar, pero la causa del accidente es desconocida. Bueno, podría ser. Estaríamos hablando de, bueno, pues que se acabaría en el mar. Es curioso, ¿no? Que no se llegara a encontrar ningún resto. Tampoco es tan raro. Pero bueno, podría ser perfectamente. El Star Ariel en 1949, pues casi exactamente un año después, en enero de 1949. El Star Ariel despegó de Bermuda rumbo a Kingston, en Jamaica, ¿vale? Había unas 20 personas a bordo. El vuelo parecía ir sin ningún tipo de problema y el capitán incluso envió un mensaje a Kingston informando que todo iba perfectamente, que todo iba bien y que esperaba llegar en tiempo, ¿vale? Pero después de este mensaje, el Star Ariel desaparece sin dejar ningún rastro, ¿vale? Al igual que con el Star Tiger, se hizo una búsqueda exhaustiva,
pero no llegó a encontrarse ningún rastro del avión o de sus ocupantes, ¿vale? Las desapariciones de los aviones Tudor 4 causaron bastante conmoción en la época y llevaron a la British South American Airways a retirar todos sus aviones de clase Tudor. Las causas exactas de las desapariciones nunca se llegaron a determinar y las teorías sobre lo que ocurrió varían desde fallos mecánicos, podría ser, hasta condiciones climáticas adversas o extremas, o incluso fenómenos inexplicables asociados con, ojo aquí, el Triángulo de las Bermudas, ¿vale? Estos accidentes y incidentes, en este caso sin resolver, junto con una serie de otras desapariciones en la misma área, contribuyeron, ¿no?, a la leyenda y al misterio del Triángulo de las Bermudas. Hasta la fecha, los destinos del Star Tiger y el Star Ariel pues siguen siendo uno de los grandes misterios de la aviación. No se llegó a saber nunca nada más de ellos, ni se llegó a encontrar nunca nada más de ellos, ¿vale? Bueno, del Triángulo de las Bermudas se podría hablar en un solo programa o en más de uno, de todas las cosas y todas las aviones, barcos y demás que han desaparecido en esa zona, ¿no? Pero bueno, eso para otra ocasión. Pero bueno, estos dos, el Star Tiger y el Star Ariel, pasan a ser parte de la historia del Triángulo de las Bermudas como dos aviones desaparecidos. Y ahora pues eso, vamos a regresar una vez más, o en este caso a frías montañas, como en el primer caso, pero esta vez en vez de en Canadá, vamos a irnos a Rusia, donde un grupo de esquiadores encontró un destino fatal. Y es que vamos a hablar del desastre de la montaña de los muertos de Otorten, ¿vale? Esta trágica historia comienza en enero de 1959, cuando un grupo de 9 esquiadores emprenden una expedición a través de los montes Urales en la antigua Unión Soviética. Estamos hablando todavía de aquella época. El grupo estaba formado por estudiantes universitarios experimentados en esquí de fondo y montañismo. No estamos hablando de newbies o de gente que no tenga ni idea, ¿no? Estamos hablando de gente formada, ¿no? Formada en esto. Este grupo de estudiantes tenía previsto llegar a la montaña Otorten, pero nunca llegaron, nunca lo consiguieron, hasta donde se sabe. Cuando no regresaron en la fecha que tenían acordada, pues se organizó una búsqueda, ¿vale? A finales de febrero, esto hablamos de que fue enero de 1959, a finales de febrero los equipos de rescate encuentran su tienda de campaña abandonada en el lateral de una montaña, conocida por los indígenas Mansi como Kholat Syakhl. Es tan ruso, es complicada. Es complicado de decir. Que se traduce aproximadamente como la montaña de los muertos, curiosamente. La tienda de campaña estaba rasgada desde dentro, ¿vale? Y había huellas de pies descalzos y en calcetines en la nieve, ¿vale? Siguiendo estas huellas se encontraron los cuerpos de 2 miembros del equipo cerca de un fuego, ¿vale? Vestidos solo en ropa interior. Los restantes 7 cuerpos fueron encontrados en los meses siguientes, algunos de ellos con heridas físicas bastante graves, como fracturas de cráneo y costillas. Lo que agregó aún más misterio a la tragedia fue el hecho de que algunos cuerpos y ropa mostraban altos niveles de radiactividad. Las teorías sobre lo que ocurrió en esa noche varían enormemente. Algunos creen que pudieron haber sido víctimas de una luz de nieve, mientras que otros especulan con la posibilidad de pruebas militares secretas que salieron mal. ¿Vale? Las teorías más inusuales incluyen ataques de animales salvajes, fenómenos atmosféricos raros y encuentros con seres extraterrestres. Bueno, ya sabéis que esto es siempre lo normal. En 2020, tras una nueva investigación, las autoridades rusas concluyeron que una luz de nieve combinado con malas condiciones climáticas y errores cometidas por el grupo, como no iba a ser culpa de ellos, fue la causa de las muertes. Sin embargo, la explicación oficial no ha logrado convencer a prácticamente nadie y el incidente sigue siendo objeto de teorías de conspiración y especulaciones, convirtiéndolo en uno de los misterios más persistentes y fascinantes de la era moderna, ¿vale? Y este sonará a lo mejor un poco también más porque aparte de llamarse el desastre de la montaña de los muertos de Otorten, se le dio el nombre del caso del paso Dyatlov, ¿vale? Dyatlov, que incluso hay alguna película que trata un poco estas teorías, película de terror evidentemente, pero sí, es también conocido como el paso Dyatlov, ¿vale? Pues eso.
Y ahora vamos a cambiar de continente y nos vamos a dirigir hacia el hemisferio sur, a Australia, donde un piloto experimentó un encuentro que cambió su vida para siempre. Vamos a hablar de la desaparición de Frederick Valentick, ¿vale? Este misterioso incidente ocurrió en 1978, cuando un piloto australiano de 20 años llamado Frederick Valentick desapareció en un vuelo nocturno desde Melbourne a King Island, ¿vale?, en Tasmania. Lo que hizo que esta desaparición fuera especialmente notable fue la conversación que Valentick tuvo con el control de tráfico aéreo antes de que su avión desapareciera. No, hoy no sé hablar. Según los informes, Valentick informó a la torre de control que estaba siendo seguido por un objeto volador no identificado, ¿vale? Valentick describió el objeto como metálico y brillante, con 4 luces. El objeto, según Valentick siempre, se movía a altas velocidades, orbitando alrededor de su avión, y a veces se acercaba peligrosamente. La última transmisión de Valentick a la torre de control fue, leo literal: ese extraño avión está flotando sobre mí de nuevo. Está flotando, pero no es un avión. Después de esto, la señal de radio de Valentick se corta y nunca más se llegó a saber de él, ¿vale? Se hizo una búsqueda muy extensa. Imaginaros, estamos hablando de 1978, los primeros interesados, al final te interesa, ¿no?, saber qué ha pasado, ¿no? Es algo bastante grave, ¿no?, que un avión desaparezca en pleno vuelo, y más si ha tenido contacto con la torre de control. A ti lo que te interesa saber es si ha pasado algo, ¿no? Es decir, si ha habido, pues eso, alguien ha entrado en tu zona aérea, si ha podido ser una aeronave de otro país, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues se prepara, ¿no?, esta búsqueda extensa, y ni el avión de Valentick ni su cuerpo se llegaron a encontrar nunca, ¿vale? Las teorías, varían ampliamente. Algunos creen que Valentick pudo haberse desorientado y volcado su avión, ¿vale?, mientras que otros especulan que pudo haber sido víctima, pues eso, de lo que decía él, de un ovni, ¿no?, de un objeto volador no identificado. Hasta el día de hoy, el destino de Valentick y la naturaleza del objeto que informó sigue siendo un misterio sin resolver, ¿vale? Y me parece a mí que va a seguir así mucho tiempo. Si no se ha encontrado nada, va a ser muy difícil. El incidente de Valentick es uno de los casos de desaparición más debatidos y analizados en la historia de la aviación, especialmente, imaginaros dónde, dentro de la comunidad ufológica. Este caso sería un gran tema, ¿vale?, para tener en cuenta, si os interesa todo el tema ovni y sobre ufología. Pues el incidente de Valentick es para que lo desarrolléis, para que si queréis lo podáis consultar y desarrollar un poquito más. Es un poquito más. Pero bueno, desaparición totalmente inexplicada. El incidente de Frederick Valentick, su desaparición, ¿vale? Bueno, pues de Australia nos vamos otra vez, o volamos en este caso de nuevo a América del Norte, y nos vamos esta vez a California, donde 5 amigos vivieron una noche de horror, ¿vale? ¿De qué hablamos? Pues hablamos del incidente de Yuba County, ¿vale? Yuba County. Este misterioso incidente ocurre en el mismo año, además, en 1978, cuando 5 hombres de Yuba City, California, desaparecen después de asistir a un partido de baloncesto en Chico, California. Los hombres, que eran todos amigos y tenían cierto grado de discapacidad mental, nunca regresaron a casa esa noche, ¿vale? Su coche fue encontrado en perfecto estado, pero abandonado en una carretera remota en la nieve en Sierra Nevada, ¿vale? En la Sierra Nevada. Mucho más al este de lo que su ruta o de lo que la ruta les habría llevado normalmente si hubieran vuelto a casa, ¿vale? El coche estaba en una zona que estaba lejos de la carretera principal, en una zona pues boscosa y a una altura considerable, como decíamos, ¿no? Estaba atascado en la nieve, pero no de una manera que un grupo de 5 personas, de 5 hombres en este caso, no pudiera haber sacado fácilmente, ¿vale? Además, el coche tenía gasolina de sobra y funcionaba normalmente, estaba en condiciones de funcionamiento, ¿vale? Cerca de 3 meses después de su desaparición, 3 meses después, ojo, los cuerpos de 4 de los hombres fueron encontrados en un campamento forestal que estaba a prácticamente casi 20 kilómetros del coche, 19,2 kilómetros del coche.
habían muerto de hipotermia y desnutrición. La situación era aún más extraña porque había comida y combustible para calefacción en el refugio, pero no la habían utilizado, ¿vale? Nunca llegaron a utilizarla. El quinto hombre, de los 5 que eran, ya 4 fueron encontrados en esa situación. El quinto nunca fue encontrado a pesar de que se le buscó exhaustivamente, ¿vale? Las circunstancias de su muerte y desaparición siguen siendo a día de hoy un misterio, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué abandonas un coche y te adentras en el bosque en pleno invierno? Más en un coche que sigue funcionando, que tienes gasolina de sobra y que fácilmente se puede sacar de la nieve, ¿no? Entre 5 personas. ¿Por qué no? Y aparte de eso, ¿por qué no usan la comida y el combustible que había para calefacción en el refugio, ¿no? Llegas a un refugio, lo normal es que lo uses, ¿no? Bueno, pues hay varias teorías, desde que fuera un brote de pánico hasta que fueran víctimas de un crimen, ¿vale? De un crimen. Como decía antes, en el caso anterior, este caso ha sido comparado con el incidente del paso Diavlov, lo que hablamos de la montaña de los muertos de Otorten, ¿vale? Debido a que es bastante similar en las circunstancias, ¿no? Un grupo abandona su vehículo en condiciones invernales adversas, mueren por hipotermia y desapariciones inexplicables, ¿vale? Bastante similar un poco al del paso Diavlov. Pero ahí sigue, ¿no? Es decir, el quinto hombre no se llegó a encontrar nunca, los otros 4 se encontraron en esas condiciones. Es curioso, ¿no? Es curioso. Bueno, aquí te meten un poco la variable de que debían de tener algún tipo de discapacidad, ¿no? No sé hasta qué grado, no he llegado a verlo o a saber hasta qué grado era esa discapacidad mental. Pero vamos a ver, estamos hablando de que gente, son personas que conducen su coche, que tienen su autonomía, que no es la primera vez que lo hacen, que van a un partido de baloncesto, que saben, hacen su vida normal. Es decir, que esto no es óbice, ¿no? De que sea un motivo para que... Con lo cual sí que suena, ¿no? Suena un poco a que podría ser a lo mejor algún caso de algún asesinato o alguna historia similar, ¿no? Porque es bastante raro. Pero continuamos nuestra travesía a las montañas, pero esta vez en Colorado. No nos movemos de Estados Unidos, donde un periodista desaparece sin dejar ningún rastro, ¿vale? Y es que hablamos de la desaparición de Keith en este caso Reinhardt, ¿vale? Keith Reinhardt era un periodista deportivo de Chicago que decidió tomar un descanso de su vida en la ciudad y trasladarse a Silver Plum, ¿vale? Un pequeño pueblo minero en las montañas rocosas de Colorado. Estamos hablando del verano de 1988. Bueno, esto tiene mucho sentido. Acabas hasta las narices de tu trabajo y te vas al monte. Lo pienso yo 1000 veces eso. Más de verdad. Una vez allí, alquila un espacio comercial en la calle principal para abrir una tienda de antigüedades y se dedicó a escribir una novela basada en la historia de otro residente de Silver Plum, Tom Young, quien había desaparecido un año antes y cuyo cuerpo fue encontrado más tarde en las montañas con una aparente arma de fuego. Se había suicidado aparentemente. Recapitulando, Keith Richards, periodista deportivo de Chicago, se toma un año sabático, se toma un tiempo sabático, ¿vale? Y se va a Silver Plum, un pueblo en las montañas rocosas de Colorado en 1988. Allí monta una tienda de antigüedades en la calle principal y se pone a escribir una novela sobre Tom Young, que había desaparecido un año antes y apareció supuestamente con muerto por su arma de fuego, ¿no? Un aparente suicidio. El 7 de agosto de 1988, después de cerrar su tienda por el día, Reinhardt sale a dar un paseo a las montañas y nunca regresa, ¿vale? A pesar de una de las búsquedas de montaña más grandes en la historia de Colorado, ojo ahí, ¿vale? No se llega a encontrar rastro de él. Le pasa lo mismo que lo que estaba escribiendo, ¿vale? Lo que hace que la desaparición de Reinhardt sea aún más misteriosa es que desapareció en la misma zona donde Tom Young, el hombre sobre el cual estaba escribiendo, también había desaparecido un año antes, ¿vale? Ambos hombres eran más o menos de la misma edad,
tenían aparentemente bastantes cosas en común y ambos desaparecen mientras caminaban solos en la montaña, ¿vale? Las teorías aquí sobre la desaparición de Reinhardt varían un poco desde que se perdió, que no sería tan raro, y murió de exposición hasta que se suicidó o hasta que se encontró con alguien peligroso en las montañas, ¿no? También se especuló, ¿no?, que podría haber incluso planeado su propia desaparición. Pero a día de hoy la desaparición de Keith Reinhardt sigue sin resolverse y su historia pues ha sido de objeto de varios programas de televisión y documentales, ¿no?, incluyendo, no sé si habéis visto alguna vez, un episodio de la serie de televisión Unsolved Mysteries, un misterio sin resolver, y un documental que se llama Dark Side of the Mountain. No sé, yo de Misterios sin resolver puede que haya echado alguna vez algún ojo, pero del otro documental ni idea, ¿no? Bueno, pues Keith Reinhardt, ¿vale? Desapareció pues como de la misma forma de la persona que estaba escribiendo. Curioso, bastante curioso. Y vamos a ir acabando, que lo vamos a hacer a más picadito hoy. Hoy sí que lo vamos a hacer picadito de verdad. Pues nuestro próximo destino nos lleva a Minnesota, a un lugar más conocido por sus paisajes, ¿no? Pero que también alberga este misterio. Es que vamos a hablar del incidente del barranco Devil's Kettle, ¿vale? El incidente del barranco Devil's Kettle. Devil's Kettle es una peculiar formación geológica ubicada en el Parque Estatal Judge C.R. McNee en Minnesota, Estados Unidos, ¿vale? Este lugar es famoso por su cascada de dos caídas, ¿vale?, donde el río Brule se divide en dos. Mientras una mitad de la cascada cae unos metros y continúa su curso normal, la otra mitad cae en un pozo profundo de piedra caliza conocido como Devil's Kettle, ¿vale? Si lo queréis buscar, sería en español la tetera del diablo, ¿vale? Devil's Kettle. O para el que haga CrossFit, como las Kettlebell. O no CrossFit, el que vaya al gimnasio, las Kettlebell, pues aquí lo mismo. Devil's Kettle. Esta cascada cae hasta este pozo profundo, ¿vale?, y aparentemente desaparece, ¿vale? Durante años el destino del agua que cae en la Devil's Kettle ha sido un misterio. Ojo que estamos hablando aquí de agua, ¿no? Los visitantes y los científicos han lanzado objetos, incluyendo troncos de árboles, pelotas de ping-pong marcadas, tinte en esta tetera, ¿no?, en esta Devil's Kettle, pero nada de lo que se ha lanzado ha reaparecido aguas abajo, desaparece, ¿vale? Varias teorías se han propuesto para explicar este fenómeno, ¿vale? Desde una cueva subterránea que lleva el agua a un lugar lejano hasta un conducto que lo conduce de vuelta al río Brule, ¿vale? Al río Brule. Pero hasta ahora no se ha llegado a una conclusión definitiva. Hombre, eso sería curioso, ¿no? Si vuelve al río Brule, lo normal es que todo lo que estén lanzando en algún momento aparezca, ¿no?, en el río. Pero si no aparece nada, es bastante curioso, ¿no? En 2017... geólogos de Minnesota sugirieron que el agua de Devil's Kettle, o en Devil's Kettle en este caso, se une a las aguas del río Brule en un punto subterráneo más abajo del pozo, ¿vale? Sin embargo, este hallazgo no se ha llegado a demostrar de forma concluyente y hasta la fecha el misterio de Devil's Kettle sigue siendo objeto de debate y especulación, ¿vale? Vamos a ver. Este lo he metido porque me ha parecido curioso también lo siguiente, es decir, vamos a ver, nadie tiene un dron, nadie tiene una cámara acuática, nadie, no sé, o sea, no creo que si hay científicos involucrados que no tengan un interés especial en lanzar una cámara, ¿no?, para ver dónde va la cámara o para ver qué está pasando con eso, ¿no? Pero bueno, es curioso, ¿no? Es curioso ver que incluso la naturaleza ofrece espacio para este tipo de misterios, ¿no? Es decir, bueno, pues en este caso es que ni siquiera saben dónde va el agua. Es que es curioso, es bastante curioso, ¿no? Cualquiera pensaría que se están un poco riendo, ¿no?, de nosotros, ¿no? Pero bueno, no, ahí está. Y bueno, pues este río Brule es a dos cascadas, uno va para un sitio, la otra va para este pozo, para el Devil's Kettle, y no tiene nadie ni idea de dónde va el agua, o por lo menos de dónde van las cosas que se lanzan al agua, ¿no? Es bastante interesante.
Pero bueno, pues para que veáis, ¿no? Que incluso la naturaleza puede ser un poco, bueno, relacionado con todas estas desapariciones, ¿no? Sobre todo las que se producen en montañas o en la nieve o en bosques, ¿no? Bueno, es que no sabemos muchas veces dónde nos metemos, ¿no? Dónde nos metemos. Pienso muchas veces en la gente que hace espeleología, ¿no? Que conocen o encuentran sitios que, bueno, que parece que no hay nada, ¿no? Y resulta que luego se puede uno meter ahí dentro y hay hueco suficiente como para poder... Bueno, pues podría ser un poco de todo, ¿no? Hay casos como el que hablábamos, Keith Reinhardt o algunos otros, ¿no? Que, bueno, puedes pensar, bueno, pues te metes en el bosque, no sabes qué hacer, a lo mejor encuentras algún sitio donde te puedas guarecer, resulta que es a lo mejor la guarida de un animal, o yo qué sé, o te encuentras con alguna, no sé, algún agujero y caes dentro y ya no sé, ¿no? Hay múltiples opciones y posibilidades, ¿no? Pero bueno, siempre es curioso, ¿no? Ver cómo bueno, estas desapariciones misteriosas en algunos casos pues no tienen explicación, no tienen una explicación coherente. No tienen explicación coherente. Hay muchas desapariciones famosas, ¿no? Hay muchas desapariciones famosas. Estaba pensando ahora, cuando pensaban en el tema de los aviones, ¿no? Hace un poco tuvimos esta desaparición de este avión, ¿no? De Malaysian Airlines, que no llegó a saberse nunca qué pasó con ese avión. No se llegó a encontrar nunca. Hemos tenido algún caso más. Estaba pensando también en casos de gente famosa. Estaba pensando en Amelia Earhart, ¿no? Bueno, cuando intentaba dar la primera, si no recuerdo mal, vuelta al mundo, ¿no? Desapareció en prácticamente uno de los últimos estadios, ¿no? De que estaba haciendo. Bueno, también es verdad que si lo vemos con perspectiva son desapariciones, no hay ninguna, no tenemos ninguna, excepto esta que decía de Malaysian Airlines, que es del siglo XXI. Prácticamente son todas del siglo XX, ¿no? Estamos hablando de, bueno, pues como siempre digo, ¿no? Cuanto más informatizado, cuanto más tecnológico es el mundo, menos misterios, ¿no? Van quedando, ¿no? Al final, cuando alguien tiene en su mano una cámara, una grabadora, no sé, ¿no? Lo que es un móvil, ¿no? Que al final es un todo en uno. Bueno, pues al final te das cuenta de que se van viendo, ¿no? Se van encontrando menos misterios, ¿no? Pero bueno, podría ser. Así que son un poco los casos que hoy pues hemos hablado, desde los silenciosos bosques de Vermont, frías montañas de Rusia. Bueno, pues al final el mundo está lleno de misterios, ¿no? Que nos invitan un poco a explorar, a cuestionar y a buscar respuestas. Ya sabéis que aquí en este podcast, en Ilustres Anónimos, seguimos un poco este llamado, ¿no? Nos adentramos en esta oscuridad en busca de las explicaciones, ¿no? De la luz, porque cada misterio resuelto es un paso más hacia, bueno, pues hacia el entendimiento, ¿no? De nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Es un poco la intención que hay en este podcast. Me gustaría decir me gustaría plantear las cosas tal como porque sí, ¿no? Es decir, bueno, pues lo más fácil, por ejemplo, del paso Diavlov, es decir, bueno, pues es que fueron, no sé, fue un monstruo, ¿no? O fueron, pues, bueno, pues al final hay que exponer un poco todas las teorías, ¿no? Hay que ser también un poco coherente y hay que racionalizar las cosas, ¿no? Como decía, al final, no me acuerdo cómo era exactamente el dicho, ¿no? Pero la opción más sencilla es normalmente la acertada, la navaja de Occam. Bueno, pues podría ser, ¿no? Podría ser. Hay que exponerlo también, hay que tener en cuenta todo eso. Pero bueno, pues nada, es lo que había traído para hoy. Esta vez sí que es verdad, perdón, que iba a decir que era picadito, y es picadito, que tampoco quiero comeros mucho el tarro. Así que nada, espero que os hayan parecido interesantes estos casos. Muchas gracias a la gente que me ha escrito comentarios, muchas gracias a los que me han deseado que me mejore. Ya estoy un poquito mejor, ya tengo la voz un poquito mejor. Y nada, me alegra mucho leer vuestros comentarios, animan mucho, la verdad es que sí. No voy a decir lo mismo que dice todo el mundo en YouTube y en estas redes sociales me anima mucho a seguir, no sé cuánto. Bueno, pues si sigo, y si no sigo, no. Pero bueno, en este caso sí que es verdad que animan bastante, ¿no? Saber que al otro lado hay gente que bueno, pues que le puede interesar más o menos lo de lo que hablamos, ¿no? Así que nada, os invito, pues, como siempre, a que dejéis un like si os ha parecido interesante, o si no, lo que queráis, a que escribáis comentarios, a que propongáis temas, a que no sé, a que si queréis hablar, pues hablamos, lo que os apetezca, ¿no? Para eso estamos aquí.
Y nada, pues como digo siempre, una semana más. La semana que viene, bueno, viene calentita, parece ser. Hablo del tiempo, no hablo de otra cosa. No voy a hablar de política. No voy a hablar de política, eso lo dejo para julio. Para julio, ya veremos. Y nada, como digo siempre, que paséis una buena semana, que trabajáis mucho o poco, lo que digo siempre, depende de vosotros. Y nada, que la paséis bien y nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, pues ya veremos. Así que nada, hasta luego.